Hola amigos de Sentido Común, Fernández y Castañeda. Esta noche vamos a tocar un tema bastante delicado que corresponde a aquella hipótesis que se ha manejado y en lo particular hemos manejado aquí como empresa desde antes de que el ahora gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ganara las elecciones. Se trata de ese pacto hipotético, no comprobable, pero que todo indica se dio en altas negociaciones entre Egidio Torre Cantú y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con la anuencia de actores políticos como el sombrerudo senador por plurinominal Manuel Cavazos Lerma y otros individuos como Óscar Almaraz Esmer, el equipo de Óscar Almaraz Esmer, para traicionar a el PRI y a Eugenio Hernández Flores, hoy encarcelado. Vamos a hacer una pequeña recopilación. Vamos a decirles el por qué pensamos nosotros y una gran cantidad de gente también que aquí, para que llegara a Cabeza de Vaca al poder, hubo negociaciones, pactos, traiciones entre los actores políticos. Vamos a hacer una breve semblanza. Recordemos que en el sexenio de Eugenio Hernández Flores, a Cabeza de Vaca le fue muy mal. En todo el sexenio, Cabeza de Vaca fue diputado federal cuando también Eugenio Hernández Flores fue diputado federal. Posteriormente, cuando se lanza la presidencia municipal de Reynosa y la gana ya el gobernador, entró en funciones como gobernador Eugenio Hernández Flores. Los 3 años de su gobierno municipal le hizo la vida de cuadritos, como se la hizo posteriormente a Leticia Salazar, Egidio Torre a Leticia Salazar, y también como se la ha hecho ahora el gobernador Amaki, la alcaldesa de Reynosa, quien fuera su contrincante cuando aspiró a la gubernatura. Pero ¿qué tendría esto que ver? Bueno, es muy sencillo. Cuando llega Egidio Torre Cantú, a raíz de la muerte de su hermano, a la que se le atribuye intelectualmente como autores tanto a Tomás como a Eugenio Hernández Flores, Egidio entra con una abulia, con una apatía, con un dejar hacer, dejar pasar tremendo, pero es cuando empieza el ascenso político real de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, en el sexenio de Egidio Torre Cantú, fue agarrando fuerza, mucha fuerza, que de otra forma, si realmente el PRI no hubiera querido Egidio, no hubiera querido, no lo deja llegar. Les vamos a hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, llega como llega como presidente del PAN, ahora secretario general de gobierno, obviamente con la anuencia de el señor Egidio Torre Cantú. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos cómo se las gastaban los gobiernos priistas. Sabemos perfectamente bien que si no había una negociación entre el jefe político del Estado y el PAN, no, simplemente, aunque fuera por convención de delegados, como fuera, siempre se la ganaban, como se la ganó Sacramento, José Julián Sacramento, al gobernador Cabeza de Vaca, a la hora gobernador Cabeza de Vaca, en aquella contienda interna que se decidió desde México, porque de ahí dijeron que no había posibilidades de hacer una consulta por la violencia que se ejercía en el Estado. Sin embargo, el ascenso de
en la carrera política de Cabeza de Vaca se fue dando punto por punto, hasta llegar a su candidatura. Recordemos que en tiempos del PRI, no todos los partidos estaban bajo la influencia, bajo el poder del gobernador en turno. Llámese PRD, llámese PT, llámese PAN, todos obedecían las órdenes de la Secretaría General de Gobierno. Recuerden también que mientras estuvo Eugenio Hernández Flores, Cabeza de Vaca no pudo hacer absolutamente nada políticamente hablando. Fue diputado local, ciertamente, y desde ahí estuvo bombardeándolo, pero fue diputado local por la vía plurinominal, o sea, desde ahí estuvo bombardeando a Eugenio Hernández Flores con lo del crimen organizado, acusándolo de tener vínculos con el crimen organizado, pero siempre lo mantuvieron bajo control. Posteriormente, cuando cuando matan al hermano de Egidio Torre Cantú, al doctor Rodolfo Torre Cantú, ¿sí? Recordarán ustedes aquellas ciegas circunstancias en las que se dan estas cosas, estas situaciones, y recordarán también que cuando llega el señor Egidio, todo le vale, no pasaba nada en Tamaulipas, pero desde un principio se vio que el señor estaba jugando desde un principio a dejar la gubernatura en manos de la oposición, y no había más oposición aquí que el Partido Acción Nacional con Cabeza de Vaca. ¿Por qué digo esto? Porque jugaron a perder. En todas las instancias jugaron a perder. Igual, inclusive cuando fue ya la contienda, la campaña, recordemos que Baltasar Hinojosa, que era el candidato del PRI, recibió la ayuda de Guillermo Martínez, el que era el coordinador general, el jefe de prensa, el que le hacía todos los enjuagues a Egidio Torre Cantú. Se lo mandó como ayuda, pero no fue una ayuda, fue un acto destructivo, fue un caballo de Troya el que le metió Egidio a el equipo de Baltasar. Ya nadie pudo hacer nada, no fue salvable, no había forma de detener la irritación ciudadana en contra del gobierno de Egidio por los 6 años de ruinidad política, de una escasez absoluta y total de todo, y una manipulación brutal del dinero, del erario público. Sin embargo, cuando se lanza para senador Cabeza de Vaca, recordemos que se lanza para senador Cabeza de Vaca y va pues a competir en contra de Cavazos Lerma, ¿sí? No hace absolutamente ningún señalamiento en contra de Cavazos Lerma, en contra del PRI, en contra del sistema. Yo lo entrevisté personalmente y le hice preguntas que ameritaban respuestas frontales, porque el gobernador, es una persona frontal, no anda por las ramas, contesta directamente. Y en esa ocasión a mí me sorprendió muchísimo que las respuestas que dio fueron del estilo de, bueno, esto vamos a hacerlo una contienda sin guerra sucia, vamos a hacer propuestas, no descalificaciones, algo que no era propio del estilo, lo cual me indicó a mí en lo particular que eso ya estaba arreglado, que iba a ganar Cabeza de Vaca la senaduría y que el chaparrito del sombrero se iba a ir por la plurinominal, como sucedió, ¿sí? Ya sabía el chaparrito que eso ya estaba vendido, porque también en una entrevista que le hicimos a Cavazos Lerma,
y le preguntamos, y pues digo posterior, le preguntamos el por qué había perdido el PRI, dijo, ¿a poco todavía no se dan cuenta? Una respuesta muy significativa para él, o sea, ¿a poco todavía no se dan cuenta? O sea, no se dieron cuenta de qué fue lo que pasó realmente. La negociación va a tal grado que Egidio Torre Cantú se topa con lo que viene siendo el triunfo esperadísimo de Cabeza de Vaca. ¿A cambio de qué? Óscar Almaraz gana en Ciudad Victoria. Óscar Almaraz, recordemos que fue el secretario de Finanzas, cómplice de toda la ratería de Eugenio Hernández Flores, fue aquel que firmó también con él el préstamo de 7,000 millones de pesos con el banco, el Banorte, que dejando hipotecado hasta por 20 años al Estado. Dijo Almaraz después, no son 30, son solamente 20 años, porque se manejaron 30. Y entonces salió a defender diciendo que eran 30, eran 20. Bueno, ¿cómo es que gana Almaraz? El señor ligado completamente a Eugenio Hernández Flores, la alcaldía, cuando gana, también el gobernador, casi todos los grandes municipios, aquí pierde con Óscar Almaraz. Negociaciones, sí, traiciones. Óscar Almaraz fue uno de los principales beneficiarios de Eugenio Hernández Flores. Egidio y él llevaban una muy buena amistad. Lo que se sugiere aquí es lo que los analistas y comentaristas han estado indicando, es que hubo una alianza para hacer perder a los candidatos del PRI y darle todas las facilidades al PAN para que ganara, pero respetando algunos, como viene siendo la capital y algunos municipios, algunos como Tampico, Matamoros, ¿sí? En este caso, nosotros podemos ver que la realidad es más difícil de creer que la fantasía, ¿no? Nosotros estamos plenamente seguros, y así lo vemos, de que Egidio Torre Cantú y el gobernador Cabeza de Vaca, junto con Óscar Almaraz Esmer, traicionaron al PRI, traicionaron a su jefe político, y Cabeza de Vaca se siente hoy satisfecho por este triunfo. Tan satisfecho se siente que está haciendo del Estado una propiedad particular políticamente hablando, un botín, como lo hicieron los anteriores gobernadores. Ya decíamos en anteriores programas que puso a su hermano Ismael como candidato a senador, a Vicente Verástegui, hermano del Truco, su secretario general de gobierno, lo manda como diputado federal. A la esposa de Vicente Verástegui, Noemí González, la ponen como candidata a la alcaldía de Jicotenca. Bueno, esto ya se volvió un negocio familiar. Y así nos podemos ir con los Cárdenas en Güemes, donde manda como ya lo pude repetir por los escándalos que tuvo José Cárdenas, manda a la mamá para que sea ella quien ahora sea a cargo del negocito que representa la presidencia municipal. Estamos muy lejos de pensar que tenemos una democracia con esta nueva administración. Voy a tratar de resumir esta situación. A ver,
Egidio Torre Cantú le convenía que llegara la oposición en la figura de Cabeza de Vaca por varias circunstancias. Una de ellas era que le prometió vengar la muerte de su hermano. Le prometió vengar la muerte de su hermano metiendo al bote a Eugenio Hernández Flores. Esa es una. La siguiente, le prometió impunidad para él y para los que lo apoyaron, como Óscar Almaraz y su gente. Ahí están los Flores Montemayor, que apoyaron tanto a Egidio en prensa, haciendo pues todas las tropelías que hacen los bots ahí, poniéndoles gente a los hombres de negro para que fueran por ellos. En fin, los protegió con el manto de la impunidad, ganaron impunidad, por eso puede estar tranquilamente disfrutando de sus negocios, disfrutando de su mansión enorme, bella, y el gobernador se le olvidó, a Cabeza de Vaca ya se le olvidó lo que prometió, ya se le olvidó que iba a haber, bueno, yo creo que no se le olvidó, más bien nunca tuvo la intención de cumplir, porque ya había ese pacto, esa negociación de tú llegas, porque todo se dio. Si no, chequenlo ustedes bien, echen a andar de la memoria. Todo se fue dando de tal manera que oye, qué increíble que todos los líderes priistas, los líderes de sectores, se fueran pasando al PAN, se fueran pasando al PAN, se fueran pasando al PAN. Eso no lo hacen si no es con el consentimiento de quien manda en el gobierno de Tamaulipas, en aquel caso Egidio Torre Cantú. ¿Qué hace pensar esto? Bueno, si ustedes analizan la situación, van a caer en la misma cuenta. Egidio sigue siendo intocable, Óscar Almaraz va por la reelección de Victoria con la seguridad de que la va a ganar porque ya hay negociaciones con Cabeza de Vaca para que así sea. Queda fuera de toda investigación y de toda sospecha, cuando lo que realmente debería de proceder ahorita es que a él, a su jefe de prensa, porque también está ligado hasta arriba a la mugre, José Manuel Flores Montemayor, les fincaran responsabilidades en lugar de dejarlos jugar otra vez por la presidencia municipal. Ya se les olvidó quién es Óscar Almaraz Esmer, ya se le olvidó Cabeza de Vaca, quien sumió también junto con Eugenio a Tamaulipas en esa quiebra brutal en que dejó al Estado. Ya se le olvidó que prometió acabar con la impunidad y con todos los... Dijo, no vamos a buscar hacer cacería de brujas, pero el que debe la pague, pero parece ser que ni siquiera un rollo de papel de baño se han robado, porque ni siquiera en eso han podido fincar una responsabilidad a nadie. Se habla de que 40 presidentes municipales van a ser llamados a cuenta, mucho bla bla, pero muy poca acción. Y para rematar, la cereza en el pastel, el señor Eugenio Hernández Flores está a punto de salir de la cárcel por una falta de solidez en las investigaciones que hizo aquí la Procuraduría. Se le vinieron abajo, se les cayeron, estaban totalmente... Desde un principio, estaba hasta un licenciado, yo creo que recién egresado, hubiera podido echar abajo eso, porque hacía 13 años que esos terrenos habían sido enajenados, ¿sí? O sea, antes de que Eugenio Hernández Flores fuera gobernador. Entonces, ahora piden la extradición y no se la dan. ¿Por qué? Pues simplemente porque los delitos los cometió aquí en Tamaulipas, y aquí en Tamaulipas debe de ser juzgado. Y la Suprema Corte, le piden a la Suprema Corte que atraiga el proceso para evitar que quede en libertad por falta de elementos. O sea, todo se está conjugando para llegar a una
brutal, terrible, una desilusionante realidad. Jugaron con nosotros. Todos ellos jugaron con nosotros. Egidio Torre, con sus 6 años de sangre, de asesinatos, de violencia, de crisis económica, de falta de empleo, de falta de seguridad, pavimentó el camino para que la gente estuviera tan irritada y tan molesta que no le quedara otra más que votar por aquel candidato que les prometía acabar con todo eso. Y así fue. Fuimos víctimas de una manipulación perversa por parte de Egidio Torre Cantú, muy a su manera, para conseguir sus propósitos, que metieran al bote al que él considera el autor intelectual junto con Thomas Yarrington del asesinato de su hermano, y segundo, que lo cobijara el manto de la impunidad para poder seguir tranquilamente y no lo persiguiera. Traición a alta escuela, sí, es una traición a alta escuela. Y también realmente no entendemos. Chequen este video donde Almaraz se comporta junto con su jefe de prensa como en los peores tiempos del priismo. Cuando un reportero intenta preguntarle acerca de la situación de Eugenio Hernández Flores, su jefe de prensa, que no es otro que aquel que trabajaba para Egidio Torre, José Manuel Flores Montemayor, hermano de la delegada federal Cedesol, María de Lourdes Flores Montemayor, hace esto. De la calle 17, señor. Como siempre, lo hemos comentado muchas veces, no tenemos respuesta, te lo hemos comentado muchas veces. Lo que quieras puede ser. Señor alcalde, ¿qué le responde a los ciudadanos que se oponen a la remodelación? ¿Por qué me empujas? Porque tú estás en población. Yo no estoy empujando a nadie. Estoy viendo, hombre. A ver, me están grabando ahí. ¿Ven? La prepotencia en todo su esplendor. Amigos, es un tema muy largo que nos es imposible analizar más a fondo en tan poco tiempo. Quedan muchísimas cosas que decir con respecto a toda esta simulación que se montó en donde el PAN ganó supuestamente con el favor de la ciudadanía. No votaron por el PAN, no votaron por cabeza de vaca, votaron por un cambio, porque ya no querían más de lo que les había dado Egidio, no querían más de lo que les había dado, bueno, todavía a Eugenio Hernández Flores lo consideraban, porque algo hizo, dicen, pero a Egidio completamente lo vomitaban, ¿sí? Pero vamos a seguir tratando este tema en posteriores análisis de opinión, como son estos, para ir desmenuzando con más tranquilidad el por qué se escribe la historia de esta manera, el por cómo pierde el PRI 86 años de dominio sobre Tamaulipas, cómo gana un candidato aliado, en este caso, a todo tipo de fuerzas, y digo todo tipo de fuerzas sin excepción, ¿sí? Y aparte, cómo empieza su gobierno y cómo pensamos que lo va a terminar de acuerdo a lo que lleva ahorita hecho a un año y medio de administración. Se está escribiendo la historia, amigos. Se está escribiendo la historia y nosotros estamos con la pluma en la mano, siguiéndolo. Estamos en primera fila, no nos dormimos, estamos muy atentos al acontecer político y les prometemos que vamos a seguir con este escabroso tema. No es muy bueno, no es muy agradable tener que recordar situaciones como la muerte de Rodolfo Torre Cantú, pero se inscriben dentro de un hecho que fue inédito, como precisamente el triunfo del PAN en Tamaulipas.
Vamos a continuar posteriormente. Les agradezco mucho su atención. Soy Mauricio Fernández Díaz, detrás de cámaras San Reina Luisa Villafuerte, y allá por el sur mis colegas Oscar Montemayor, Luis Rey, Nicola Berti, Aide, Meli y Perla. Les deseo una noche tranquila y de un descanso y de un sueño reparador. Vamos a continuar con esta historia que se escribe día a día. Soy Mauricio Fernández Díaz, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Gracias.